Hola amigos, hermanos que están viendo este video. Les habla la pastora Zareki Baisauli y les doy la bienvenida a mi canal Revelación y Vida, donde voy a estar compartiendo con ustedes enseñanzas, reflexiones, experiencias mías que estoy segura que le van a ser de gran ayuda en su vida espiritual, que les va a capacitar aún más en el conocimiento de la palabra de Dios y que les va a empoderar. También les invito a que si les gusta, les den like, lo compartan con otros amigos, conocidos, con otros hermanos que estén pasando por esta misma situación. Eso va a ser de gran ayuda para que esta familia pueda crecer y que muchas personas también reciban esa ayuda espiritual. Gracias y síganme. Y como pudieron ver en el título del video, la enseñanza que les quiero compartir hoy es acerca de cómo ser libre de los ataques mentales. Primero hagamos un preámbulo de qué es la mente. La mente es un conjunto de actividades y procesos psíquicos, conscientes, inconscientes, subconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Y la palabra cognitivo viene de conocimiento. Y en la medida de aquello que estemos escuchando, que estemos hablando, leyendo, experimentando según los lugares que frecuentamos, serán los pensamientos que vamos a albergar en nuestra mente. Y es por eso que la mente es uno de los lugares más importantes de nuestro ser que tenemos que cuidar, porque en dependencia de aquello que estemos pensando, así van a ser condicionadas nuestras acciones. Tanto debemos tratar que nuestros pensamientos sean sanos, buenos, positivos, de fe, que estén acorde con aquello que está escrito en la Biblia, con lo que está escrito en la palabra de Dios. Podemos ver lo que el apóstol Pablo le escribe en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo puede ser atacada nuestra mente? ¿Y qué son los ataques mentales? Bueno, los ataques mentales, de manera general, les voy a adelantar que son pensamientos negativos, destructivos, pensamientos tan dañinos que a veces nos quitan la paz, hasta el sueño, que nos hacen sentir inferiores, nos pueden condenar, nos pueden frenar para alcanzar metas, objetivos, propósitos que Dios tiene con nuestras vidas, nos roban la fe para que no vayamos adelante y nos detengamos en áreas de nuestra vida y veamos que no avanzamos. Si has estado experimentando esto, has tenido ataques mentales. ¿Y cómo se manifiestan estos ataques mentales? Bueno, las manifestaciones son muchísimas y yo les podría citar algunas que pude experimentar en cierto momento de mi vida, que se lo he visto a otros hermanos, a otros familiares, personas a las que le he dado consejería, pero estoy segura que son tantas, pero tantas sus manifestaciones que usted me podría ayudar anotando ahí, citando en los comentarios de qué manera los ha sufrido usted. Y quizás en otra parte de este video podríamos seguir ahondando en ellos y también ver cómo ayudarles. Entonces les invito a que no dejen de poner sus comentarios con otras formas de manifestarse estos ataques mentales a partir de la enseñanza que les voy a estar compartiendo hoy. Número uno, una de las formas de manifestarse los ataques mentales y que es muy frecuente es la ansiedad. La ansiedad provoca miedo. Las personas generalmente no quieren estar solas, sino que buscan la compañía de otros porque a veces solo o cuando están muy estresados o en situaciones que le causan aún más miedo, se puede desencadenar un ataque de pánico y que a veces se puede confundir hasta con un ataque cardíaco. Y es simplemente un ataque de pánico producto de la ansiedad, de los ataques mentales que está sufriendo esta persona.
También pueden tener temblores, pueden tener palpitaciones, la frecuencia cardíaca alta, que pueden tener insomnio por las noches y dormir después de largas horas por el día. Van a tener trastornos de sueño, pueden tener dolores, pueden simularse enfermedades. Las personas cuando van a estar sufriendo ansiedad, que al principio no saben lo que les está pasando, pues algunas, bueno, pues van al psicólogo, piden ayuda del médico, les va a medicar, los puede tener por un tiempo controlado, pero en algún momento de su vida esto va a aflorar y van a sufrir crisis, porque déjeme decirle, amigo, hermano que está viendo este video, que solamente creyendo en Dios, usted puede ser completamente liberado. Así que no se pierda este video porque al final les voy a estar diciendo de qué manera usted va a lograr con armas espirituales que nos da Dios y que son muy fuertes para destruir esas fortalezas mentales. Usted va a ser verdaderamente libre. Porque la palabra de Dios nos dice que si el Hijo, se te refiere a Jesucristo, que si el Hijo nos libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Número 2, otra forma de manifestarse los ataques mentales es a través de la depresión. La depresión es muy frecuente en la sociedad de hoy y las personas pueden llegar a ser víctimas de esta depresión por, por estrés, por querer abarcar tareas más allá de las que su cuerpo y su mente resisten. Personas que son demasiado atadas o tienen vicio por el trabajo, porque no tienen la ayuda necesaria familiar para compartir las tareas del hogar y también por estos ataques mentales las personas van a caer en depresión. La depresión es muy peligrosa porque puede desembocar, terminar en suicidio. Por eso es que hay que ayudar y ayudarnos nosotros mismos cuando vemos los primeros síntomas, porque hay solución, la vida no está perdida, no la podemos terminar en un momento porque nos los ha dado Dios y solamente Dios nos la puede quitar. Y nosotros también podemos ser personas que vivamos en gozo, con una vida en abundancia como la Biblia nos lo promete, ¿verdad? Entonces, la depresión trae tristeza, trae aislamiento. A veces las personas no quieren compartir porque piensan que nadie los puede ayudar y ese es un peligro a la que está siendo sometida porque no quiere compartir su problema con nadie. Se aíslan, se irritan por cualquier cosa, se sienten incomprendidos, alejados de la sociedad, pueden tener trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, pueden dormir mucho o muy poco, en fin, que son personas a las que tenemos que ayudar porque le pierden sentido a la vida, nada les va a satisfacer, no encuentran la alegría, el gozo en nada, en aquello que una persona sana se va a sentir plena, realizada, puede tener, como le decimos nosotros, tiempos de refrigerio, esa persona no, se va a sentir triste, lo va a ver todo en tonos grises. Por eso es que le tenemos que ayudar. Por eso es que nos tenemos que capacitar como hijos de Dios para ayudar a esas personas que a grito están pidiendo ayuda, pero que no los escuchamos. Número 3, los trastornos obsesivos compulsivos. Esto a veces lo tratan los psicólogos, los psiquiatras, pero puede ser también uno de los ataques mentales que en sus comienzos tenemos que ayudar a la persona cuando veamos que se está manifestando así o cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo víctimas de esos pensamientos obsesivos compulsivos. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, pues tienen pensamientos o imágenes mentales
no deseados que causan ansiedad, que causan angustia, hacen cosas compulsivamente como lavarse mucho las manos, revisar lo mismo varias veces, hacer cosas metódicamente pensando que si no lo hacen de la misma manera no tendrán los mismos resultados. Y estas personas van a ser atadas a esos pensamientos. Cuatro, otra forma de manifestarse y de que podemos ser atacados mentalmente, ataques mentales como tal, son los miedos o fobias a lugares, a personas, a cosas, etcétera, debido a una experiencia negativa o que fue inducido por un familiar o alguien cercano, generalmente cuando las personas son niños en su primera infancia, a las cuales quedan atados, o por estar expuesto a ver películas de terror, a visitar lugares donde se practica la brujería, la idolatría, donde las personas reciben influencia del reino de las tinieblas, que son contrarios al reino de Dios. Número 5. Otro ataque mental que puede sufrir la persona es la violencia. Entonces, estas personas quedan expuestos a estos espíritus de violencia, ¿verdad? A esta necesidad de maltratar a otro, ya sea físicamente, ya sea verbalmente, responder con esa rebeldía, con esa violencia, con esa mala de forma, con esa falta de amor, de empatía. ¿Y por qué es? Generalmente es porque las personas se estuvieron expuestas a un ámbito familiar de violencia o a videojuegos o deportes violentos. Y esto le abrió puertas abiertas legales a espíritus de violencia y así de esa misma manera va a pensar y por tanto se va a conducir, van a ser conducidas sus acciones. La forma de ser atacado mentalmente es a través de pensamientos de lujuria. ¿Por qué? Porque la persona pudo estar adicto a la pornografía, a las inmoralidades sexuales en general, pudo haber sido abusada sexualmente, puede andar con otras personas que le hablaban porque estaban de esto, porque andaban en estos medios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de una manera u otra, esta persona se expuso a esos pensamientos de inmoralidad sexual y de lujuria. Fue una puerta abierta que dejó y eso vino atacar su mente y ya siente que no puede más porque todo lo que ve lo relaciona con el sexo. También puede ser atacado con esos malos pensamientos. Como número 7 quería compartir con ustedes qué otro tipo de ataque mental son las fortalezas mentales. Las fortalezas mentales son conceptos, ideas que ya están preconcebidas, pensamientos erróneos que por supuesto están contrarios a la palabra de Dios, pero de que alguna manera el individuo lo adquirió en su vida, ya sea por malas enseñanzas de sus padres, de escuelas, del círculo en que se ha movido, u otras anteriores religiones que practicó, ideologías que vienen a establecerse en la mente de la persona, pero se establecen como una gran verdad y es una barrera para que pueda alcanzar otra nueva enseñanza que es completamente diferente a la que ya se estableció como una barrera mental, como una fortaleza mental. Muchos pueden haberlo ya vivido como líderes en la obra de Dios. A veces el trabajo es muy estresante, las personas vienen con muchos problemas, mucha consejería. Participamos haciendo mucha liberación y a veces el tiempo no es suficiente y trabajamos más que lo que buscamos de Dios y esto es lo peor que podemos hacer. Y llega un momento que nos agobia, que nos estresamos y nos hace daño. Por eso todo tiene que llevarse en equilibrio. En equilibrio. Y Dios es sabio cuando nos dice en su palabra, venid a mí los trabajados y cargados y yo les haré descansar.
Hay momentos en que hay que descansar en Dios. Y en mi caso, yo compartía mi profesión, porque soy abogada de profesión, lo compartía con el liderazgo. Apenas tenía tiempo, yo dedicaba mi tiempo libre, o sea, la noche, los fines de semana, mis vacaciones por completo, a trabajar para la obra de Dios en el ministerio que estaba llevando a cabo junto a mi esposo. Y eso me llevó a un cansancio extremo, a mucho estrés, a tomar las cargas de los discípulos con tanta consejería, sufriendo sus problemas, sufriendo también cuando las personas son rebeldes, cuando son desobedientes, las malas experiencias por las que tienen que pasar a causa de esa desobediencia. Sufría todas estas cosas, no estaba descansando en Dios, no estaba buscando de Dios a la altura, a la magnitud que demandaba mi liderazgo, estaba haciendo ya las cosas por mis propias fuerzas y fue una época muy, muy mala para mí. Y cuando Dios me habló personalmente a mí, me dijo que aquellos discípulos que no aprendieran por obediencia, yo tenía que dejarlos, que si ellos eran desobedientes, por sus propias experiencias aprenderían. Tenía que dejarlos, así como los padres naturales dejan a sus hijos que salgan corriendo, que salgan caminando, cuando empiezan en su primer año de vida, empiezan a darse golpes. Y a partir de esa propia experiencia del niño pequeño que sabe lo que no puede tocar, que sabe que entonces tiene que ir más despacio, que se va a caer, pero va a sufrir golpes. Yo tenía que dejar que esos discípulos aprendieran por sus propias experiencias, que si iban a ser desobedientes, iban a aprender las consecuencias de la desobediencia, que si eran obedientes y escuchaban el consejo de Dios y el que nosotros como líderes estábamos dando, iban a ver qué bendición traía la obediencia. Y nada, era algo que estaba escrito en la palabra en Deuteronomios 28, las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Bueno, pues empecé a sentir ansiedad. Por muy poco periodo de tiempo tuve depresión, fue muy corto. Me empezaron taquicardias, me empezó a subir la presión arterial. El enemigo empezó a poner en mi mente que yo tenía alguna enfermedad. A causa de esto, empecé a ir al médico. Me vi con el cardiólogo. El cardiólogo me remitió para otros especialistas. Tuve que ir al neurólogo porque también me daban muchos dolores de cabeza. Me hicieron estudios hormonales y para la gloria de Dios todo daba negativo. Mi esposo, que es médico, me acompañó en todo este proceso a sabiendas, como hombre de Dios, que es hombre de fe, que era un problema espiritual. Él no dejaba de orar por mí, pero quería que yo misma, yendo al médico, comprobara que yo estaba sana, y que aun cuando yo empecé a orar por estos problemas, no lo estaba haciendo en la dirección correcta. Y esto es un error que cometemos, que nuestras oraciones no dan al blanco, porque lo hacemos contra una enfermedad. Y no es contra esa enfermedad que el diablo, que el enemigo nos hace pensar que tenemos, sino es contra un problema espiritual que estamos sufriendo y hay que enfrentarlo de una manera espiritual más fuerte y más radical. Y algo que yo aprendí a través de esta experiencia es que Dios nos deja, porque Él es Padre. Ya les comentaba anteriormente lo que los padres naturales tenemos que aprender a hacer con nuestros niños y que ellos aprenden por sus propias experiencias. Pues nuestro Padre, que es el Padre por excelencia y el que más sabiduría tiene para conducirnos en la vida, nos deja. Usted sabe por qué, porque a través de esas experiencias nosotros aprendemos a que tenemos que depender de Él, que tenemos que descansar de Él, que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales
tienen que pasar tiempos en su presencia para que se abran a su voz, a lo que Él nos quiere manifestar y de qué manera Él nos quiere decir lo que realmente tenemos que hacer según las situaciones que se nos presentan en la vida. Pero a veces nosotros creemos que sí podemos, que somos suficientes con todo. Llenamos nuestras valijas de cosas más allá de lo que nosotros humanamente podemos. Solamente con Dios podemos llevar a cabo todas nuestras funciones en el área que sea, sean funciones ministeriales, sean nuestros trabajos en la iglesia, sea un ministerio que estemos llevando a cabo, nuestras funciones labores como padres en la crianza de nuestros hijos, que es tan importante, nuestras funciones en el matrimonio, ya sea la esposa, las funciones que lleva a cabo, el esposo, aquellas que lleva a cabo, si tenemos profesiones, trabajos seculares, en la familia, en todas las áreas de nuestra vida, son según las estrategias que el Espíritu Santo nos dé. Pero ¿cómo sé cuáles son estrategias? Bueno, pues el secreto está tiempo en su presencia, porque si hay algo que es cierto, es que Dios habla. Bueno, y como mi esposo me dijo, ya estás sana, ya lo comprobaste por ti misma, así como yo pensaba, pues entonces vamos a orar y vamos a hacer las cosas ya más radicales, más directo al blanco. Empezamos a levantarnos en la madrugada. Pasábamos tiempo adorando a Dios, después teníamos buen tiempo hablando en lenguas. Las lenguas espirituales es un arma poderosa, poderosísima, el hablar en lenguas. Esto se lo puedo explicar en otro estudio más adelante para que vea el poder de hablar en lenguas angelicales. Después orábamos contrarrestando y desactivando todas esas fortalezas mentales, todos esos ataques mentales, esos espíritus de ansiedad. Y mi esposo me empezó a hacer liberación. Sí, liberación para aquellos que no crean en el ministerio de liberación es sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque la liberación es el pan de los hijos. No solamente tenemos que hacer liberación a aquellas personas nuevas convertidas que nos visitan por primera vez en su proceso de discipulado, los llevamos a un retiro de sanidad interior y liberación, sino también para nosotros que llevamos ya más tiempo en los caminos de Dios, para aquellos que aún llevamos un liderazgo, tenemos que también recibir liberación y hacernos autoliberación, porque es la manera más efectiva para contrarrestar aquellos dardos que el enemigo nos envía, para neutralizarnos, para detenernos en la obra, para desenfocarnos y así nos enferma, nos entretiene en otras cosas y, y nos resta en el cumplimiento del propósito con Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Estas sesiones de liberación las hacíamos cortas, ¿no? Cada día por la madrugada nos agarraba la mañana porque ya después yo tenía que irme para mi trabajo. Entonces, para aquellos que trabajan y digan, yo no tengo tiempo, pues quítele tiempo de dormir porque después va a ver los resultados, los va a disfrutar, se le va a convertir en tiempo de sanidad, de gozo. Pude ver la mano de Dios, cómo Dios se glorificó en mi vida y cómo pude ser liberada completamente de los ataques mentales que era la raíz de aquello que se estaba manifestando en mi vida. Si yo pude ser liberada, si muchos que están viendo este video y van a estar compartiendo testimonios de liberación, lo han podido lograr, usted también, tomando este ejemplo de que también no solamente oré, no solamente declaré la palabra de Dios que está escrita en la Biblia con todas sus promesas de victoria, de bendición, de vida en abundancia, de sanidad divina, de liberación,
sino que también estuve hablando en lengua y muy importante, tiempos de ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno usted está alimentando su espíritu. La carne queda en reposo y usted empieza a practicar también todo esto que le dije en los tiempos de ayuno y muchas enfermedades se van a ir porque está alimentando su espíritu y tiempo en su presencia para empezar a escuchar la voz de Dios, donde va a empezar la revelación, todo se va aclarando, todo va yendo al equilibrio establecido por Dios y usted empieza a ver las cosas de una manera diferente, desde el prisma de Dios, no del que nosotros en la carne estábamos viendo. Entonces, sí es posible ser libre. Por eso yo les exhorto a que practiquen todo lo que les he enseñado en este video. Es una enseñanza valiosa y que lo comparta con otros para que reciban de esta bendición de una vida en gozo, de una vida que a pesar que vengan tropiezos, que vengan problemas familiares, problemas laborales, problemas ministeriales, en lo que es la salud, usted pueda ser libre, tener victoria y tener las estrategias de Dios para enfrentarlos de la manera efectiva. Que Dios le bendiga y espéreme en un próximo video.